Buenos días, profe. La clase pasada habíamos Buenos días. el tema de interés, ¿cierto? ¿Pudieron resolver Sí, los señor. que estaban planteados o que estaban en la diapositiva? ¿No lo hizo? ¿No? Cuéntenme, por favor, cómo van con el tema de la entrega del proyecto, del reporte inicial del proyecto. Profe, respecto a eso tenía una preguntita. Si, digamos, ese reporte se lo tenemos que subir, digamos, en un Word o en diapositivas, no sé. Es un Word, es un documento de texto. Bueno, profe, gracias. ¿Quién más tiene dudas del reporte? La entrega de ese reporte va a quedar para el lunes 29 a las 6 de la tarde, fecha límite. ¿Dudas? Profe, Sí. una pregunta respecto al último punto del informe con fuente de ingreso. ¿Se refiere nada más pues a las fuentes de ingreso que tiene el negocio? Sí. Pero ¿por qué? O sea, ¿es algo más global, profe, o es como detallarle cada producto? No, es algo general. O sea, si ustedes tienen ingresos en el proyecto por ventas, por decir, de productos, de algún producto, o si tienen ingresos por otros conceptos diferentes a ventas. La pregunta va encaminada hacia allá. Ya todos los grupos, ¿ya han trabajado en grupo? Sí, señor. ¿Han podido realizar la DOFA? Sí, profe, por lo menos mi grupo ya nos hemos reunido por Zoom y hemos ya planteado en sí la matriz DOFA. ¿Y qué inconvenientes se han presentado? De lo que han hecho.
¿Qué dudas tienen frente al tema de interés? Bueno, en Moodle también les voy a crear un apartado que se llama exámenes, en donde voy a colocar una encuesta que espero que por favor me contesten, relacionada con la fecha en la que vamos a realizar el primer examen. Ese primer examen está pensado para hacerlo el 3 o el 4 de julio. Yo quería que fuera en las horas de clase de este curso, pero no va a ser posible porque se cruza ya con algunos compañeros, ¿cierto? Con las clases de otros compañeros. Entonces, lo plantearé para horas de la noche el viernes o horas de la mañana el sábado. Ustedes, por favor, contesten la encuesta de acuerdo a la disponibilidad real que tengan. Profe, hay un inconveniente. Lo que pasa es que yo soy adventista. Entonces, como tal, nosotros guardamos el sábado desde puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado. Bueno, perfecto, pues lo respondes en las opciones. Igual mi intención es que sea el viernes también. Pero obviamente tenemos que encontrar un horario que les sirva a todos. Seguramente lo vamos a encontrar. ¿Dudas? De interés, de todo lo que hemos hablado de interés, interés simple, compuesto, nominal, efectivo, anticipado, vencido. Continuo. Profe, una duda. Yo con el interés anticipado no puedo usar la fórmula esa de 1 más el interés a la tal menos 1, ¿cierto? O sea, esa fórmula es solo para interés vencido. No te entendí, se entrecortó. ¿Me puedes repetir, por favor, Rafael? Que con la que si yo esto para pasar a anuales, yo no puedo usar los intereses anticipados con la fórmula de 1 más el interés a la m menos 1. Eso solamente es para vencidos. A ver, ¿hay posibilidad de que ustedes usen la pizarra? Porque no te estoy entendiendo la pregunta. O sea, si te coloco acá la pizarra, ¿me puedes mostrar cuál es la fórmula que estás comentando? ¿Puedes Sí, usar la señor. pizarra? ¿Tú puedes usar la pizarra? Usted me debería quedar el control. No, pues. Pero alguien está escribiendo ahí. No necesitas el control. Arriba donde dice poniendo el profesor, lo que está en verdecito, al lado hay View Options. Le hacen la flechita y aparece anotar. Y ya tú escribes como para que todos vean. ¿Sí te funcionó, Rafa? ¿Cómo? O sea, tú tienes la pantalla y en la parte superior hay una línea verdecita y al Ah, lado ya. hay... Ahí ya vieron. Sí.
Sí, ahí ya se ve lo que estás haciendo. O sea, la fórmula de 1 más el i a la m menos 1 para pasar a interés anual, ¿sí? Yo puedo usar esta fórmula con intereses anticipados o esta fórmula solamente para intereses vencidos. ¿Qué me dice entender? Esa es la, sí, ya te hiciste entender. Esa fórmula, con esa fórmula, yo encuentro el interés efectivo anual. Pero para usar esa fórmula correctamente, la I que tienes ahí, a ver si la puedo dibujar yo acá. Esta I que está en azul, como en un triángulo, pues debe ser un interés efectivo para el periodo. Recuerden que los intereses anticipados no son efectivos. Entonces, lo primero que tendría que hacer es convertir ese interés periódico en un interés periódico efectivo. Para eso, pues teníamos otra ecuación, ¿cierto? Que puedo utilizar cuando tengo interés periódico. Pues básicamente la respuesta es no. No la puedes usar directamente con el interés anticipado. ¿Qué otras dudas tienen? Entonces el proceso sería, a partir de un interés periódico, hallar el anual. Hagamos un ejercicio. Regálenme un minuto, voy a intentar. La red en que estoy está muy mala. Voy a intentar cambiarme y ojalá no pierda el audio. Ayer perdí el audio, pero regálenme un minuto y lo hacemos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señor. Vale. Compartamos la pizarra y hacemos un ejercicio de eso. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí, señor. Sí, señor. Entonces supongan, por ejemplo, que ustedes tienen, No, a mí no me carga. dale refrescar o algo, porque los demás están viendo así. Sí, profe. ¿Ya la pudiste ver?
Bueno, muy bien. Supongan que tienen una tasa del 24% nominal anual, trimestre vencido. Y quieren encontrar la tasa equivalente dijimos que quieres pasar de nominal anticipado, ¿cierto? Quieres encontrar la correspondiente nominal semestral, mes vencido. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? En este caso. ¿O por dónde comenzaría? Hallando la efectiva anual. Hallando la efectiva anual. Y para la efectiva anual, ¿cómo la hallas? Con las periódicas. Con la periódica. Entonces, la tasa periódica R sobre M pues es igual a 24% sobre 4, ¿cierto? Hay 4 trimestres en un año. Eso me da un 6% trimestral anticipado. O en otras palabras, nominal trimestre anticipado. Puedo hallar la efectiva anual a partir de esta tasa. Ya habíamos dicho que no, ¿no? Que primero debo encontrar la tasa efectiva para el periodo, que sería la tasa vencida, es decir, la nominal trimestre vencida, que va a ser igual a la nominal trimestre anticipada sobre 1 más o menos. ¿Más? Menos. Menos. Pero si no me acuerdo del signo que tiene la ecuación, lo que sí no se me puede olvidar nunca es que la tasa vencida, como es efectiva para el periodo, siempre va a ser mayor a la anticipada. Por lo tanto, si acá me da mayor, lo estoy haciendo bien, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa tasa? $5.66%. Entonces, el signo, ¿qué pasó? Disculpe, profe, es 6.3829%. 6,383%, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ahora sí puedo hallar la tasa efectiva anual, que es igual a 1 más la tasa periódica
En otras palabras, mi nominal trimestre vencida a la 4, ¿cierto? Menos 1. Es decir, 1 más 0.06383 a la 4 menos 1. ¿Cuánto me da eso? $28.08%. 28,0822%. Y de ahí ya me puedo devolver, ¿cierto? Si quiero buscar la tasa que me están preguntando. Entonces, la tasa nominal mes vencida. Y fíjense que yo acá estoy pasando de una tasa periódica efectiva a otra tasa periódica efectiva. Y para eso, pues yo tengo que, para eso yo tengo que, pues, hacer el camino a través de la efectiva anual. En ese caso, pues va a ser igual a 1 más la efectiva anual elevado a la 1 sobre 12, ¿cierto? Menos 1. Es decir, 1 más 0.280822 elevado a la 1 sobre 12 menos 1. ¿Cuánto me da esto? $2,08%. 0,884. 2,0839. Me da a mí que utilicé solo los Sí, señor. decimales que están viendo acá. Fíjense que no es lo mismo que dividir. Si yo dividiera esto entre 3, no me da lo mismo. Luego nunca puedo dividir una tasa periódica para encontrar una tasa periódica menor, digamos, de un periodo menor. No lo puedo hacer. Tengo que ir por el camino del efectivo anual, siempre. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo encuentro mi nominal semestral mes vencido? Pues es igual al nominal mes vencido por 6, ¿cierto? Lo que me da un 12,5034%. Rafael, ¿eso resuelve tu duda? Señor. ¿Qué otras dudas tiene? No, por ahora no. Bueno, muy bien. Hablemos un poco de lo que debe llevar la segunda fase del proyecto para que ustedes comiencen a planearlo. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señor.
Señor. Muy bien. El contenido como tal que debe tener ese segundo momento, que recuerden que es una exposición, es una presentación en donde ustedes tienen que tener estos puntos: resumen ejecutivo, entorno de análisis de mercado, análisis de riesgos, estrategias y planes, análisis financiero y conclusiones. Obviamente presentando pues también los apartes de los anexos que hayan identificado para hacer todo lo anterior. Para esta exposición van a tener 15 minutos. Ya veremos si hacen un video pregrabado de la exposición o si lo hacemos en la hora de clase simplemente con la plataforma, con Zoom. Si ustedes pican en la imagen, que todavía no tienen la diapositiva, pero de aquí al sábado ya las tendrán en Moodle, pues van a encontrar un resumen ejecutivo de una empresa de remodelación. ¿Qué es el resumen ejecutivo? Pues lo primero que tienen que tener claro es que va a ser lo último que van a preparar para esa exposición y lo primero que van a exponer. En una sola diapositiva deberían explicar de qué va la idea de negocio que ustedes finalmente están trabajando y los aspectos más relevantes de cada uno de los análisis que van a desglosar y a explicar en mayor detalle después, cómo es el análisis de mercado, de riesgos, qué inversiones tienen, qué productos van a comercializar, qué costos tienen, cuál es la estrategia y plan que les impacta más. Básicamente es la propuesta de valor que ustedes están desarrollando en el reporte inicial del proyecto, más apartados de los análisis que van a hacer. Por lo tanto, la tienen que dejar de última, porque hasta que no hagan todos los demás análisis, pues no van a poder definir correctamente ese resumen, ¿no? El segundo punto que ustedes van a analizar está relacionado con el entorno de análisis de mercado. Para efectos de hacer el modelo económico, este punto es de los más importantes. Sobre todo si yo fuera a ejecutar el proyecto en la realidad, porque es donde se analiza, pues, qué posibilidades tengo de vender lo que yo estoy proponiendo vender. Realmente, o sea, ¿a quiénes le llego? ¿Cuánto me compran? ¿Cuánto están disponibles? O sea, ¿cuál es el valor que están dispuestos a pagar por ese producto? Etcétera. Para hacer un correcto entorno de análisis de mercado, pues hay carreras completas, ¿cierto?, que se dedican a esto. Mercadotecnia, marketing y demás, ¿cierto? Lo que yo les estoy pidiendo a ustedes es un análisis, entre comillas, sencillo, pero completo, de lo que puede ser la situación de su negocio y obviamente las medidas de su conocimiento y de sus capacidades. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Primero, que revisen quiénes son sus posibles competidores. Y por lo general, casi todos tienen competidores. Tiene que ser algo completamente novedoso para que no hayan competidores. Pero no basta solo con listar esos competidores. La idea es que ustedes aprendan de esos competidores lo que les gustaría replicar
y lo que no les gustaría replicar. ¿Qué creen que hacen bien y les gustaría que su negocio lo hiciera igual o mejor, y qué no hacen bien? Por otra parte, definir quiénes pueden ser mis clientes. Y para esto, pues hay unos negocios que son más fáciles de definir y de hacer un primer tamiz para encontrar pues cuál es el nicho de mercado y cuáles son los potenciales clientes, y hay otros que es un poco más complejo. Sin embargo, debo tratar de hacer el análisis lo mejor posible. No porque mi emprendimiento sea una venta de empanadas, resulta que mis clientes son todo el mundo. No realmente, ¿cierto? Si en mis empanadas, por ejemplo, no tengo ninguna opción completamente vegana o vegetariana, ya definitivamente no son todo el mundo. ¿Sí es claro? Sí, señor. También debería definir quiénes son mis proveedores y qué tanto impacto tienen esos proveedores para el negocio. Entonces puede resultar de ese análisis que ustedes encuentran algún riesgo, de pronto que su negocio dependa en gran medida de un proveedor u otro, y de pronto puede que no lo hayan tenido en cuenta en la DOFA que ya hicieron para el reporte inicial de proyecto. ¿Está mal? No, sencillamente tendrán que ajustarla, ¿cierto? Recuerden que esto que estamos haciendo con el proyecto de inversión, pues obedece a una planeación que se va dando de manera paulatina, ¿cierto? A una planeación progresiva, y en ese proceso de planear, pues muchas veces tengo que ajustar lo que ya había hecho anteriormente. Entonces, si resulta que mi negocio depende específicamente de un proveedor, pues es un riesgo muy alto, ¿cierto? Porque ese proveedor puede dejar de existir o puede de un momento a otro subirle el precio a ese insumo que provee y afectar directamente mi proyecto. También debería comenzar a analizar y a buscar la respuesta a la pregunta: ¿qué tan grande es el negocio en el que estoy incursionando? Y por grande, no nos referimos a cuántos metros cuadrados tiene el local, ¿cierto? Sino a qué porción del pastel se está llevando. Es decir, si yo hago empanadas, probablemente cuántas empanadas tengo capacidad de hacer, y eso, en esencia, qué porcentaje de todos los que hacen empanadas, de acuerdo a la visión y misión que haya definido, pues me estoy llevando yo, qué porcentaje del mercado estoy atendiendo yo. Probablemente, pues para dar respuesta a esa pregunta, primero debería haber respondido la siguiente, que está ahí planteada: ¿cuáles son mis ventas estimadas al año? Y para estimar las ventas anuales, pues tengo que primero probablemente resolver el punto 5. Me adelanté un poco, ya nos devolvemos. Que debo definir primero qué productos vende mi negocio, y debería al menos definir 10 productos. Ya cómo los vendo.
para responder la pregunta o la inquietud o lo que quiero analizar del tamaño de mercado o de qué tan grande es mi negocio, pues también tengo que investigar del negocio que yo estoy haciendo, qué tanto dinero se mueve al año. Hasta acá es claro lo que voy diciendo porque siempre se complica un poco y aunque lo digo claramente, digamos, de que no se refiere a un tamaño físico de un local, en todos los semestres siempre hay un grupo que me dice, mi negocio es de 120 metros cuadrados o de 70 metros cuadrados. ¿Sí me van entendiendo por dónde, a qué se refiere el tema del tamaño del mercado? Sí, profe, ¿y cómo podemos determinar la cantidad de dinero que se está moviendo al año en la inversión respecto a mi idea de negocio? ¿Que cómo puedes encontrar cuánto dinero se está moviendo al año? Pues depende del tipo de negocio que tengas. Si tienes, por ejemplo, un negocio relacionado con temas de manufactura o de restauración de alimentos, pues hay datos, ¿cierto? En la ANDI o en FENALCO o en la Cámara de Comercio. Si son temas constructivos en Camacol, entonces debería buscar el dato de cuánto dinero, por ejemplo, cuánto dinero se ha gastado haciendo edificios en Bucaramanga. Si yo soy una empresa constructora y quiero hacer un edificio, pues yo ya sé cuánto vale mi proyecto o lo voy a estimar de alguna forma. Y por otro lado, pues encontrar el dato y la diferencia o el porcentaje entre uno y otro, pues es mi tamaño de mercado, ¿cierto? Es un ejercicio que requiere pues un juicio definiendo el número de productos, pero también un juicio investigando. Y si no logro encontrar el dato, entonces debería intentar estimarlo de alguna forma. Otra forma podría ser, por ejemplo, volvemos y decimos, como la intención de este apartado no es que ustedes salgan con una carrera en marketing, sino que de alguna forma comiencen a hacer un análisis de lo que si quisieran montar un negocio deberían hacer. Pues si yo no encuentro datos en alguna de estas entidades, lo que podría hacer también es identificar cuántos negocios similares hay o que atiendan necesidades similares a las que yo estoy atendiendo hay, pues en el entorno que definí en mi visión y en mi misión, y estimar un análisis, estimar una cuota. Lo siguiente que van a hacer es un análisis de riesgos. Para poder hacer un correcto análisis de riesgos, yo tengo que tener muy bien definida la DOFA o la FODA, la matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto. Por eso, digamos, cuando comenzamos a hablar del proyecto, les insistí tanto de que ese es el instrumento que tiene que quedar con más carne, mejor trabajado de la primera entrega, ¿cierto? Cuando hablamos de riesgos, nos referimos a la probabilidad de que se materialice algún peligro. Pero no debo asociarlo siempre a aspectos negativos. Esto puede ser un peligro y aquí tengo mi riesgo, ¿cierto?
Peligro que se presente un obstáculo y el riesgo de que me tropiece, me caiga al pisarlo, ¿cierto? Como lo acabamos de decir, los riesgos pueden ser buenos o malos. Y normalmente aparecen como amenazas y oportunidades en la DOFA. Sin embargo, cuando ustedes estén haciendo este análisis, comiencen a pensar en qué posibles riesgos tiene mi negocio, se van a encontrar también que muchos de los que en el simple análisis que van a hacer, o lo que se viene primero a la mente, muchos de esos riesgos que identificaron probablemente no los habían tenido en cuenta en la DOFA. Entonces, nuevamente debería ajustar la DOFA. El reporte inicial de proyecto pues ya queda cerrado, ¿cierto? El ajuste que yo vaya haciendo de cualquier instrumento durante el desarrollo del proyecto va a alimentar la entrega final. Va encaminado a que yo tenga una correcta entrega final del proyecto. Una vez tengo identificados los riesgos buenos y malos, es decir, mis amenazas y mis oportunidades, pues debo valorarlos. Y para valorar ese riesgo, yo tengo que tener presente dos aspectos. Primero, la probabilidad de que ese riesgo ocurra. Y lo segundo, qué tan grave es para mi negocio que ese riesgo ocurra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio, un restaurante, una pizzería, puedo tener un riesgo y es que aparezca algo en la pizza. Ya ustedes se imaginan el algo, como no lo voy a colocar tan explícito. Por favor, díganme ustedes, ¿qué probabilidad hay de que eso ocurra en un restaurante? Depende de si el cocinero está bien equipado y todo eso. No vi tu nombre. ¿Cómo te llamas? Luis, Luis, de acuerdo. Y ese buen equipamiento, en Ya última, va. señor, que ese ese buen buen equipamiento. equipamiento que tenga el cocinero, que es lo que estás mencionando, se relaciona con el siguiente punto, que es el punto de mitigación de riesgos, que son las estrategias y planes que se van a realizar para potencializar los riesgos positivos o para mitigar los riesgos negativos. Entonces, cuando un restaurante le pone una malla a sus empleados en la cabeza, un tapabocas, tiene todos los protocolos, ahora lo llamamos de bioseguridad, ¿cierto? Y de correcta manipulación de alimentos, etcétera, pues estoy de alguna forma es mitigando ese riesgo, ¿cierto? El riesgo de que le caiga algo a la pizza. Sí, señor. Sin embargo, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Hay un grado de probabilidad, ¿cierto? Digamos, si yo tengo esa serie de estrategias, decir que casi seguro, no. Podría decir que es probable o posible, ¿cierto? ¿Y qué tan grave es que eso se materialice? Entonces ahí hay otro gran depende, ¿no? El tema es, depende de qué fue lo que salió ahí en esa pizza.
¿Mm? Bueno, profe, entonces si asumimos que en la pizza salió un plástico, el plástico del queso, por lo menos al fundirse, Sí. entonces yo digo que podría ser bajo, porque el riesgo bajo debe ser objeto de seguimiento por parte del supervisor. En ese momento el supervisor sería, no sé, la persona que está cocinando. Pero ¿quién valora el riesgo realmente en ese caso? O sea, cuando hablamos de consecuencias para el negocio es, si sale un plástico en la pizza, que ya el que encontró el plástico no es el supervisor, sino el cliente final, ¿qué consecuencia tiene para mi negocio? Porque una estrategia y plan sería que hubiera un supervisor revisando antes de enviar el pedido que las pizzas pues, no lleven nada extraño, ¿cierto? También puede definir ese protocolo, aunque pues ese supervisor solo puede hacer una inspección visual y de pronto escondido bajo el queso o bajo algo está el plástico. Pero ustedes, que son los clientes, todos potenciales de pizzas, ¿qué tan grave es que les aparezca un plástico? ¿Qué tan indignados se encuentran si les aparece un plástico? Pues la verdad no tanto. Comparado a otras cosas que pueden aparecer, no me llega. Moderado. Para ese caso específico, si es posible, la probabilidad y moderado las consecuencias, fíjense que de todos modos la valoración del riesgo es alta. Con la matriz de calor que les estoy proponiendo acá, ustedes pues, pueden proponer cualquier matriz de calor, eso es libre para hacer el análisis de riesgos. Lo importante es que tengan en consideración los dos aspectos, probabilidad y consecuencias. Pero ustedes pueden definir, digamos, los rangos de probabilidad y los rangos de las consecuencias. ¿A dónde voy? Ustedes toman todos los riesgos que han analizado en su DOFA, es decir, todas las amenazas que son riesgos negativos y todas las oportunidades que son los riesgos positivos y las valoran. Pero no para todos los riesgos van a generar estrategias y planes, que es el siguiente punto. Solo van a generar estrategias y planes para los riesgos que tengan una valoración alta o extrema. Porque para todos los demás es probable que no afecten mi negocio o que si se materializan, pues son muy rara vez que se materializan. ¿Sí? Desde mi percepción personal, el riesgo que estamos comentando me parece que para un restaurante cada vez es más, tiene consecuencias mayores. Porque hoy en día con las redes sociales, un cliente que le tome la foto a ese plástico y le haga bulla, pues daña la imagen de una empresa. A algunos le puede parecer insignificante, pero a otros les puede parecer muy grave. El problema es cuando antes no existían las redes sociales, ese cliente iba hasta el negocio y se quejaba, y si era un plástico, entonces lo probablemente le van a decir en el negocio, o una estrategia que yo puedo definir es, en caso de que eso ocurra, ya es aceptar el, el riesgo, pues entonces yo le cambio el pedido al cliente. Y listo, todo solucionado, quedamos de amigos y él probablemente vuelve y pida porque lo que salió pues no es nada insalubre, ¿sí? Pero hay otro que dirá definitivamente no, no. Y hoy en día, pues una foto en las redes y un mal comentario hace más daño que ir hasta
el negocio y decir directamente, mire lo que me ocurrió y qué me soluciono. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe, tiene Una vez que ya tengo identificados mis riesgos que tienen las mayores consecuencias, o sea, o que están valorados en alto o extremo, pues comienzo a generar mis estrategias y planes. ¿Qué se busca con las estrategias o los planes? Potencializar los riesgos positivos y mitigar los riesgos negativos. Para esto, Profe, señor, disculpe, qué pena, una pregunta. Dentro de los riesgos puede, digamos, que, no sé, un proveedor le queda a uno mal o algo así. por También es un tipo de supuesto, riesgo. por supuesto. Entonces, si yo hago pizza y el proveedor del queso me queda mal, pues probablemente no es tan grave, ¿cierto? Porque hay mucha gente que provee queso. Pero si yo hago otro tipo de negocios y resulta que mi proveedor es clave y el proveedor me queda mal, pues me hace quedar mal. Es un riesgo. Y a eso me refería yo cuando hablábamos del entorno de análisis de mercado, en que muchas cosas de lo que ustedes van a ir analizando en este momento de la entrega, en este segundo momento del proyecto, pues va a retroalimentar nuevamente la matriz DOFA, porque seguramente no lo habían tenido, no lo habían contemplado. Y es en la medida en que uno tiene mayor información o que va adquiriendo mayor información sobre el proyecto que ustedes quieren desarrollar, que pueden ir identificando ese tipo de cosas y complementándolas. O sea, no quiere decir que en el reporte inicial les va a quedar mal a todos, ¿no? Todo lo contrario, es un proceso de elaboración progresiva, que es, digamos, dentro de lo normal que ocurra, ¿sí? Que algunos aspectos se queden por fuera de manera inicial. Una vez que ya tengo identificados los riesgos, yo tengo que comenzar a generar las estrategias y planes. Y existen diferentes formas de generar estrategias y planes, dependiendo si los riesgos son positivos o negativos, que son los que de alguna forma tengo listados en esta diapositiva, ¿cierto? Y esto que estamos comentando pues está alineado con lo que dice el Manual de Gestión de Proyectos del PMI, el PMBOK. Entonces, si yo tengo algún riesgo positivo que quiero potencializar, yo puedo aceptarlo tal como está, compartirlo, mejorarlo o aprovecharlo. Y si tengo algún riesgo negativo, yo puedo aceptarlo, mitigarlo, transferirlo o evitarlo. Entonces, si volvemos a nuestro riesgo de la pizza, aceptarlo, una estrategia de aceptar es, ya está, yo no hago nada, el pizzero no se pone nada en la cabeza, sencillamente se lava las manos, hace lo mejor que puede, pero si salió algo, pues ya está. Cuando el cliente se queje, entonces miramos a ver cómo lo compensamos. Puedo intentar mitigarlo colocando todos los protocolos de manipulación y correcto manejo de alimentos, más todos los elementos de protección, de bioseguridad, ¿cierto? Para el pelo, para eso. Además, revisar que las condiciones del local estén en buenas condiciones, que donde se manipule los alimentos, por ejemplo, no haya fugas en el techo o alguna humedad que haga que caiga algo, ¿cierto? Fumigar para que no vayan por ahí animales que de pronto puedan llegar a la comida. Todo eso es mitigar, ¿cierto? Transferir. ¿Cómo podría yo transferir ese riesgo? Pues de manera efectiva no veo cómo, ¿no? Definitivamente. Y evitar. También es poco probable, ¿no? Que encontremos una estrategia con la que pueda garantizar que se está evitando la probabilidad de que ocurra. Ok,
¿Qué pasa con el riesgo robo? Que seguramente muchos de ustedes no han contemplado en su DOFA, ¿cierto? Pero es latente, existe. ¿Cómo puedo transferir el riesgo robo? Aceptar es, ya está. Yo tengo ahí mi local, tengo mis cosas y tengo, pues me encomiendo a Dios todos los días y Él me cuida, ¿cierto? Que está bien, pero estoy de alguna forma aceptando que existe la posibilidad. Mitigar podría ser, aparte de todo, pues colocarle una buena chapa a mi local, contratar una empresa de seguridad, poner algunas cámaras, qué sé yo, ¿cierto? ¿Qué puede ser transferir? En el riesgo robo, Tener un seguro. seguro, ¿cierto? A eso se refiere transferir. Por ejemplo, si me llegan a robar, yo tenía todas mis cosas aseguradas y sencillamente voy a donde el seguro y le digo, me robaron X y Y, respóndame. ¿Sí? En estrategias y planes positivos, de manera similar, ¿cierto? Bueno, ustedes ya lo van analizando. Finalmente, el quinto punto está relacionado con un primer análisis financiero de su proyecto, que se relaciona principalmente con identificar, primero qué productos vende mi negocio, y entonces acá les digo que al menos 10, ¿cierto? Algunos de ustedes, algún grupo, en este momento está viendo difícil el hecho de generar 10 productos. Sí, profe. ¿Por qué? ¿Qué tipo de negocio tienen? Es que hoy se supone que es el último día para decidir nuestra idea de negocio, pero pues tenemos opciones como por ejemplo unas huertas ecológicas y la producción de alcohol a partir de caña de azúcar. Entonces, por lo menos si escogemos la de la caña de azúcar, o sea, 10 tipos de bebidas alcohólicas sería como conocer 10 procesos de producción. Alcohol de consumo, no etílico, sino Sí, de consumo. pues para emborracharse. ¿Sí? No, Correcto. pues cada quien decide si se quiere emborrachar o no, pero sí. No, pero digamos, para que quede claro, ese es muy sencillo, o sea, 10 productos, puedes hacer aguardientes, puedes hacer cervezas, ¿sí? Es que mira, por lo menos 10 productos a partir de un alambique son fáciles de obtener, porque las bebidas alcohólicas producen, es decir, destilar bebidas alcohólicas produce varios productos. Primero están los etanoles, perdón, los metanoles, que son los de primera fase de destilación y de los primeros que salen en la destilación. Luego siguen los etanol, que son los de consumo humano, los que se pueden ingerir. Y luego vienen las colas, que son alcoholes que sirven en la industria de químicos, por decirlo así. Del mismo modo, ahora con la pandemia el aumento de consumo de alcohol ha aumentado garrafalmente. Por eso es que algunas bebidas alcohólicas nacionales aumentaron los precios. Ah, ok, vale, muchas A gracias. su vez, una destilería es uno de los negocios más rentables que puede uno adquirir o a los que uno se puede hacer, no solo porque produzca alcohol para el consumo recreativo, sino también para la industria médica. Todo lo que es la industria de la medicina consume alcohol, ya sea simplemente alcohol destilado impotabilizado o alcohol yodado
o alcoholes industriales, o alcoholes de consumo recreativo. De Vale. acuerdo. Daniel sabe bastante del tema porque pues, ha trabajado en temas relacionados, ¿cierto, Daniel? Pero bueno, volviendo al punto. Aparte de que tienes una gran opción de productos diferentes, también podríamos, para efectos del proyecto, asociarlo con un solo producto que se presenta en diferentes tamaños, por decir algo, o en diferentes empaquetamientos. O sea, una cerveza de manera unitaria tiene un valor, o un six-pack, o después un litro, o después, ¿sí me entiendes? Esos serían diferentes productos. Lo mismo para el tema de la huerta, tienes diferentes opciones, ¿cierto? No es lo mismo vender una lechuga que vender un bulto de lechuga o vender una caja de lechuga, ¿sí? A efectos de productos como tal. ¿Alguien más tiene dudas si no salen 10 productos en su negocio? Bueno, muy bien. Entonces, defino los productos. Después reviso qué costos tiene asociados cada uno de los productos. Y por costos me refiero a cuánto vale producir. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un negocio de empanadas, pues para producir una empanada necesito agua, harina, sal, probablemente huevos, carne, una cebolla. Entonces, reviso los gramajes que necesito para hacer mi empanada y saco el costo unitario de mi producto. Eso deberían hacerlo para cada uno de los 10 productos. Y lo siguiente es poner el valor de venta de ese producto, que obviamente va a ser superior al costo que va a tener, ¿cierto? ¿Cómo defino ese valor de venta? Inicialmente va a ser el valor que habitualmente se encuentra en el mercado, ligeramente inferior, ¿cierto? Para poder competir, pues yo tengo que salir con un valor similar o ligeramente inferior al que se encuentra ya en el mercado. Es decir, si salgo con empanadas de 8.000 va a ser más difícil a que si salgo con una empanada que valga 2.000, 2.500, qué sé yo. ¿Sí? Obviamente eso dependerá de la calidad que yo quiera darle, de los insumos que tenga y de todo el análisis inicial que hicimos. Una vez tenga esto, la segunda parte del análisis financiero es qué inversiones requiere mi negocio. Entonces, para abrir las puertas de mi negocio de empanadas, por ejemplo, yo necesito comprar una nevera, una freidora, unas mesas, unas sillas, unas ollas, ¿cierto? De pronto el letrero, una decoración que voy a hacerle al local, si es que voy a abrir un local. ¿De qué depende esto que estoy comentando? Pues del modelo de negocio que ustedes también han definido en su propuesta de valor y de las características que tenga ese negocio. No entra dentro de las inversiones el capital de trabajo inicial que necesito. Es decir, no entra dentro de las inversiones los insumos iniciales para hacer mis primeras 100 empanadas. No, eso no hace parte de mi inversión. ¿Dudas hasta acá? Lo siguiente que voy a analizar son los costos fijos que tenga mi negocio. Entonces, si volvemos a pensar en el negocio de empanadas y de manera física, venta tradicional de manera física con un local, etcétera, voy a tener unos costos fijos, ¿cierto? Primero, probablemente algunos empleados, todo el tema de servicios públicos, agua, luz, gas, el arriendo, si es que en mi modelo está arrendar.
Pero también pueden haber otros gastos fijos asociados, dependiendo cómo quiera yo ir planeando mi negocio. Por ejemplo, los seguros. Si en los dos apartados anteriores definí entre mis estrategias y planes transferir comprando un seguro, pues este se convierte en un costo fijo, ¿cierto? Y eso que yo ya definí en prosa, en mi planeación de mi negocio, tengo que comenzar a materializarlo en números, comenzar a estimar, a cuantificar. Lo siguiente es definir el costo de oportunidad que tiene mi negocio o proyecto de inversión. ¿Se acuerdan cómo se calcula el costo de oportunidad? Ya lo vimos, ¿cierto? En la clase de conceptos básicos. Lo primero es definir cuánto vale el dinero de los socios que están participando en el negocio. También ver cuánto vale el dinero del préstamo que probablemente vayan a hacer. Y con eso, pues definir una tasa mínima atractiva de rentabilidad que para efectos de un emprendimiento es el costo de oportunidad. Y para esto hay una restricción en esta parte del proyecto, que es lo que ven ustedes en rojo, en la nota, que dice: el capital propio o patrimonio invertido en el negocio del proyecto de inversión puede ser máximo el 40%. Eso quiere decir que todos se tienen que endeudar en mínimo el 60% de la inversión. En la realidad, cuando yo quiera emprender, lo que debería hacer es endeudarme lo menos posible. Pero para efectos académicos, es bueno revisar qué pasa con el endeudamiento. Y por eso colocamos esa restricción. Finalmente, lo que van a hacer es una simulación del crédito, que ya veremos cuando comencemos a hablar de matemáticas financieras. Ya veremos cómo se hace esa simulación. Ustedes todavía no saben cómo se hace. Pero la tienen que hacer ustedes. No deberían usar un simulador web de los bancos, sino hacerla ustedes directamente para la entrega. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, sí o sí en esta parte de análisis financiero tenemos que, o sea, hacer una simulación de crédito. O sea, es como obligatorio. Sí, es obligatorio, ya lo veremos más adelante cómo se hace. O sea, no se tienen que angustiar en este momento de cómo se hace. Si no hay dudas, finalmente, digamos, para la exposición y para la entrega final, pues fíjense que todos estos análisis van generando unos anexos. Entonces, ¿qué donde consultaron cuántas ventas anuales genera negocios de este estilo? En la Andy, en no sé qué. Bueno, esa consulta que hicieron es un anexo. Que las tasas a las que les presta el banco, otro anexo. Que los insumos, en dónde los averiguaron y cuánto vale, otro anexo, etcétera, etcétera. Por favor, vayan teniéndolo presente para el desarrollo de esta fase del proyecto. Yo les cargaré unas plantillas sobre todo esta parte del análisis financiero para que lo vayan trabajando los números en esas plantillas.
y de esa manera pues el modelo sea más fácil de alimentar cuando ya lo tengamos y lo vayamos a analizar. Esta entrega la haremos que como dentro de un mes, cuando la teníamos planeada en la exposición, en la presentación. Voy a revisar por acá. En nuestra introducción tenemos la entrega del proyecto para el 24 de julio, o sea, dentro de un mes, más o menos. Y lo más probable es que no movamos todavía esas fechas. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no tienen dudas, entonces dejamos hasta acá la clase por hoy. Por favor, revisen, hagan los ejercicios de interés y todo lo demás. Si mañana se presenta alguna duda, la resolvemos. Profe, ¿Sí? para confirmar, la fecha de la primera entrega quedó ahora para el lunes. Lunes 29, 6 de la tarde. Vale. Esta noche estoy creando la tarea en Moodle para que puedan subir el reporte. Seguro. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, muy amable. Vaya, profe. Hasta luego.